Gloria a Dios, alabado y glorificado el nombre del Señor. Un día más para la honra y gloria del Señor, alabando y glorificando el nombre del Señor. Como hay un himno, dice, merecedor de alabanza, que cuando yo no le alabo, no glorifico el nombre del Señor, mi alma se me entristece. Ya uno como cristiano, conocedor de la palabra del Señor, siempre en nuestros labios, en nuestra mente debe estar el nombre de Cristo. Siempre Dios en nuestras vidas, donde quiera que vayamos. Y agradecido con el Señor por un día más que nos da de vida. Agradecido por los alimentos, por la salud y por la familia, por todo. Frente a la dificultad y a las circunstancias que se presentan en la vida, siempre Dios está con nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor y nuestro médico eterno. Al acostarse y al levantar, dar gracias a Dios. Orar al salir de la casa y al entrar decir gracias, Señor, porque he vuelto a la casa. No es que no vamos a morir, no. Tenemos que morir en algún momento, eso es indispensable. No es indispensable, sino algo que va a acontecer en cualquier momento. Nadie tiene la vida comprada, ¿no? Pero siempre nuestra fe, nuestra confianza es en Dios. Que si morimos, que moramos en la presencia de Cristo, viviendo santidad cada día, guardándonos siempre, ¿no? Vamos a orar para comenzar esta enseñanza, esta reflexión para el alma, en este canal, Palabra de Dios, reflexión para el alma. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios eterno, Dios de la gloria, Padre. Mira, Señor, el tema que vamos a tratar, Señor, en esta mañana, Señor, que usted sea obrando y glorificando, Señor, su santa palabra, Dios mío. Que tu palabra llegue a las vidas más necesitadas y que podamos comprender, Dios mío, la gloria, Padre. Aún las personas que lo saben y aún siguen haciendo este tipo de pecados, Señor, de la gloria, Padre. Sea usted obrando y glorificando su nombre, Señor, en cada vida que va a escuchar, Dios mío, la gloria. No importa en el lugar que se encuentre, Dios mío, tu palabra llega a sus vidas, Dios mío, a tiempo, Dios mío, la gloria, Señor de la gloria. Reprendo, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor de la gloria, que quiera interceder, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Obra con poder y gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Corintios. Corintios 6:13, primero. Corintios 6:13. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bendito sea el nombre del Señor. También leemos de una vez 7:9. Dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo creo que ya se dieron cuenta cuál es el tema, ¿no? Vamos a hablar hoy día sobre la fornicación. Fornicación. La vez pasada que hablamos sobre el adulterio, hubieron muchos comentarios sobre el adulterio y también me pedían que lleve una enseñanza sobre la fornicación. Ya han pasado algún tiempito, ¿no?
y he estado preparando un poco sobre la fornicación, viendo bien con detalle para poder preparar un material mejor, ¿no? Conciso, que podamos entender sobre la fornicación. La fornicación es un pecado de muerte. Y aquí Pablo a los Corintios le habla específicamente al pueblo de Dios, porque es al pueblo de Dios el pecado, ¿no? Ya la gente que comete este pecado, que está fuera de la gracia de Dios, que no conoce a Dios, ya es otra cosa. Pero específicamente vamos a hablar de la fornicación en medio del pueblo cristiano. Aquí Pablo a los Corintios le habla a la iglesia de Corintios, que dentro de la iglesia cristiana estaban cometiéndose este tipo de pecado, tanto el adulterio como la fornicación. Pero vamos a tratar hoy día sobre la fornicación. Fornicación. Aquí Pablo aconseja a los corintios, si se está quemando, si no tiene don de continencia, cásese. Y aquí es donde leímos en el versículo 6:18, que también la fornicación es que usted fornique contra su propio cuerpo. ¿Y cómo es eso? O sea, masturbándose. Sea el hombre o mujer, se masturba y entonces está fornicando contra su propio cuerpo. Y eso es pecado de muerte. Vamos a leer qué mismo es la fornicación para entrar en detalle. Fornicación viene de la palabra griega porneai. Primeramente, fornicación, cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Si usted tiene práctica sexual dentro del matrimonio, no hay problema, es lo que Dios demanda que se debe hacer, ¿no? Pero cuando se practica la práctica sexual fuera del matrimonio, entonces ya ahí se viene a ser fornicación. Y también figuradamente la idolatría y la apostasía. En sus diversas formas, hablando de fornicación, hay 447 veces en el Nuevo Testamento que habla sobre la fornicación en diferentes maneras, ¿no? Cuatro veces al menos. Su significado es obvio, que habla directamente lo que es la fornicación. Lo habla en 1 Corintios 7:2, en 1 de Tesalonicenses 4:3. Pablo amonesta a los solteros para que se cuiden de la tentación de la fornicación. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo exhorta a los creyentes que huyan de la fornicación. Ahí donde leímos en 1 Corintios 6:18, ¿no? En 1 Corintios 6:13. Aquí se refiere a la inmoralidad que había en el pueblo de Corintio. Voy a mostrarle algunas imágenes del lado derecho o izquierdo de donde estoy yo. Imágenes sobre lo que es la fornicación. Por ejemplo, el sexo con tu novia es fornicación. El sexo con tu novia es fornicación. Usted no puede tener sexo libre con una chica sin saber que eso le produce un pecado de muerte. La fornicación. Se llama fornicación. Mire lo que conlleva la fornicación. ¿Quién está detrás de la fornicación, de este pecado? Aunque usted se acueste con un hombre o un hombre con una mujer, mire quién está ahí detrás. Satanás, que el Señor reprenda. Y consecuencia del pecado, mire, aquí hay una imagen de un corazón, de un niño que está ligado al corazón. Y acá abajo son tijeras que le van a producir un aborto. Bendito sea el nombre del Señor. Que se refiere a la inmoralidad de su cuerpo, ¿no?
Vemos ahí en 1 Corintios 6:13, ¿no? Y Cristo dijo al respecto: de toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón del hombre. Todo eso que usted maquina, piensa en lo malo, viene desde el corazón. Eso lo puede ver usted en Mateo 5:28, Marcos 7:21. Por tanto, debemos cuidar el corazón. Ya vemos como dice ahí en Proverbios 4:23, ¿no? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Jeremías 17:9 también. En sentido figurado, la fornicación se refiere a toda forma de apostasía y a la relación inmoral del creyente. Aquí en el ámbito espiritual, vamos que se fornica la palabra de Dios, la cambia la palabra del Señor, y en ese sentido espiritual hay una fornicación espiritualmente. Ahora también la fornicación, también, mi amado hermano, aunque usted no lo creía o usted sabiéndolo, solamente con usted pensar en el acto sexual, tener con una chica o la chica tener con un hombre, solamente ya pensando, ya usted fornicó, sin haber estado en el acto, pero ya usted pensó, ideó y todas esas cosas. Ya cayó usted en la tentación de la fornicación. Fornicación también se refiere a toda forma lascívica. En Juan 8:41, Hechos 15:20, Romanos 1:20, Efesios 5:3, hay usos que se refiere a la prostitución y comercio sexual. Ya es algo ya más fuerte, ¿no? Que lo usan para un comercio sexual y a la prostitución. Apocalipsis 2:14, el 20 y el 21. Bendito sea el nombre del Señor. También fornicación, tener relaciones sexuales con prostitutas. O sea, tener sexo fuera del matrimonio. El significado de la fornicación, significado bíblico de la fornicación, se refiere al acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por eso Pablo le dice a los corintios: si ya usted no puede, si ya se está quemando, mejor cásese. En la antigüedad esta práctica se daba con prostitutas romanas en zona abovedada, se llamaba, zona abovedada. Hoy en la actualidad, ¿cómo se le llaman ahora? Según su país, ¿no? Donde usted se encuentre: casa de cita, chungo, barrio de tolerancia, etcétera, 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 etcétera. En los aspectos religiosos, la fornicación es una práctica que se condena como un pecado. En el tiempo de Moisés, que Dios le brindó a Moisés, está escrito como mandamiento que no se debe fornicar porque es un pecado que ofende la santidad de Dios. En la antigüedad se condenaba la fornicación, en este caso a la mujer, exponiéndola ante el pueblo y apedreada hasta que muera. Mire cómo se condenaba a la que practicaba este tipo de pecado, la fornicación. Llegaba y lo mataban apedreada a la mujer. Sin embargo, no había castigo para el hombre que se encontraba con ella en este acto. En el cristianismo se tiene la idea que la sexualidad humana fue creada por Dios con el propósito de la procreación e intimidad que proporciona una pareja, no solo de manera física, sino también espiritual y emocional. Eso es en cuanto a lo que es, a breve rasgo, de lo que es la fornicación. También, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, hay maneras en cuanto a la fornicación que se permite, bendito sea el nombre del Señor,
fornicar, cambiar la palabra de Dios. Muchas veces se la hace para dar a entender, bendito sea el nombre del Señor, cambiar la palabra de Dios ¿cómo le explico? Bendito sea el nombre del Señor, que transforman o dan a comprender la palabra del Señor de otra manera. O sea, llevando otro evangelio, llevando un sentido de la palabra de lo que no quiere decir Dios. Y muchas veces la palabra, la persona que expone la palabra del Señor dice, Dios me dijo. No, cuando Dios no le dijo nada. La palabra del Señor está escrita aquí, y como está escrita la palabra del Señor, así hay que exponerla. No es como que yo pienso de esta manera, o yo creo. No es que yo creo, no es como usted piensa, no. La palabra del Señor dice aquí bien clarito lo que es la fornicación. La fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Y adulterio, ya vimos que es adulterio, ¿no? Siendo casado, teniendo un matrimonio y tener sexo fuera del matrimonio ya es adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Como se menciona, estos pecados en la Biblia frecuentemente representan deslealtad. En Jeremías 2:20 al 36, Ezequiel 16:2, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, su pecado. Da que lo diga, bendito sea el nombre del Señor. Oseas 1:3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. También dice, envolvía la idea de la deslealtad y promiscuidad, aplicándose de manera especial a la práctica de la idolatría. Así Dios dice que Jerusalén se prostituyó con muchas, refiriéndose a los ídolos. O sea, esta palabra de fornicación se puede ver de muchas maneras, como vimos al principio que le dije. Hay 4 maneras de ver o de dar a entender lo que significa en lo religioso, en lo espiritual, lo que es la fornicación. Hay 447 veces en el Nuevo Testamento que aparece la palabra fornicación, dando a entender lo que es la fornicación. Relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio instituido por Dios. La palabra hebrea Sanaán y otras formas afines transmiten la idea de prostitución, ayuntamiento o relación sexual inmoral y fornicación. Génesis 38:24, Éxodo 34:16, Osea 1:2 y Levítico 19:29. La palabra griega que se traduce fornicación es pornei, un término que, según explica Wiscol en su libro Saint Paul en 1906, se usa en un sentido general con referencia a relaciones sexuales ilícitas, tales como el adulterio, el matrimonio ilícito. En 1 Corintios, que vimos ahí en versículos 6, 13 y 18, en 1 Corintios 7:9 también habla sobre este tema, ¿no? La prostitución, la incontinencia, fornicación, la violación, dice, se presta al acto o a un animal también, del mismo sexo o del sexo opuesto. La violación es un acto de fornicación, pero por supuesto no convierte a la víctima en fornicado.
fornicador. O sea, cuando una persona es violada, no se dice que tal persona que fue víctima de la violación que haya caído en pecado de fornicación. Eso ahí no viene a ser fornicación, porque fue violada, fue o tuvo acto sexual sin consentimiento. Entonces fue violada a la fuerza. Entonces a esa persona no se le considera que sea un fornicario o fornicaria. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo la ley mosaica, el hombre que cometía fornicación con una muchacha que no estaba comprometida tenía que casarse con ella y pagar a su padre la dote estipulada por su novia, 50 ciclos de plata. En ese entonces, llevándola a dólares, $110 por obtener una chica, llevársela y hacer lo que usted quiera en ese tiempo. No podía divorciarse de ella en toda su vida, aunque su padre de ella rehusara dársela en matrimonio. El hombre tenía que pagarle el precio de compra prescrito. Eso está en Éxodo 22:16, versículos 16, 17, y en Deuteronomio 22, 28 y 29. Sin embargo, si la muchacha estaba comprometida, el hombre tenía que morir lapidado. Si el hombre abusaba de una chica en la cual ya estaba para matrimonio, ese hombre era muerto, apedreado, lapidado, o sea, con piedra lo mataban. Bendito sea el nombre del Señor. No se castigaba a la muchacha que gritaba cuando era atacada, pero si no lo hacía, indicando así que ella daba el consentimiento para el acto sexual, entonces ella también era dada de muerte. En Deuteronomio 22, del 23 al 27, eso podemos ver. Yo estaré poniéndole las citas bíblicas para que usted coja los apuntes y usted pueda usted también estudiar aquellos temas, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Es un pecado de muerte la fornicación. Pero en hebreo dice la palabra del Señor que Él juzgará en el postrero tiempo. Dios sabrá qué hacer. Nosotros sabemos lo que es pecado, la fornicación y adulterio, pero a nadie le compete de señalar o de decir o difamar en este caso. Solamente Dios dice, Él lo juzgará en el postrero tiempo, cuando Dios disponga, cuando Él desea o cuando Él levanta a su pueblo. Él sabrá qué hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el que cae en este pecado, en la fornicación o adulterio, si no se arrepiente, si no se aleja de este pecado, aunque vaya a la iglesia, aunque usted grite, gime y zapatee, haga lo que haga, eso no es de Dios. ¿Sabe cuándo es de Dios? Cuando usted se arrepiente y se aleja del pecado. Ahí sí usted va a sentir realmente a Dios. Pero eso que usted siente en pecado es el diablo que lo está zarandeando a usted ahí. El diablo que se está manifestándose en sus vidas. Pero ese no es Dios. Aunque usted esté dentro de la iglesia cristiana evangélica y usted siente todo eso, eso no es Dios. Si usted está en pecado, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo en un vaso sucio, en un cuerpo sucio? Va a obrar Dios cuando usted se arrepiente del pecado que está haciendo y se aparta y no vuelve a pecar más, dando buenos frutos de un verdadero arrepentimiento. Ahí sí usted va a sentir a Dios y al Espíritu Santo, si usted se aparta del pecado. No es que se va a apartar un día y ya está. No. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Usted tiene que arrepentirse de corazón y ahí sí usted va a sentir a Dios a través de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces podemos estar equivocados, engañados, que Dios está conmigo. Si estás en pecado, Dios no está ahí. Déjeme decirle a los que caen en este pecado,
en la fornicación o adulterio. Pero en este caso que estamos tratando, la fornicación, Dios no está. Si usted es jovencito, jovencita o adulto, se masturba y va a la iglesia, Dios no está con usted. Hace usted cante bonito, haga lo que haga bonito, Dios no está con usted. Quien está con usted es el diablo. Ese está con usted, pero Dios no está ahí. Déjeme decirle que de una fuente no salen dos tipos de agua. Sale agua dulce o agua salada. Pero no puede salir dos tipos de agua de una misma fuente. Bien le sirve a Dios o bien le sirve al diablo. Pero si usted está en esta condición, usted está equivocado. Aléjese del pecado. Y si ya cayó en la fornicación, arregle su vida. Con la chica o el chico que usted cayó en pecado, cásese. Ame, respete a esa mujer o respete a ese hombre. Cásese. Pida perdón a Dios y siga adelante. Porque esa condición no va a llegar a ninguna parte. Bendito sea el nombre del Señor. La ley que castigaba con muerte a una muchacha que se casase fingiendo ser virgen, ¿ya? Esa es otra. Pero que hubiese cometido fornicación en secreto, realzaba la santidad del matrimonio. Si su marido la acusaba falsamente de tal delito, se consideraba que había acarreado gran vergüenza a la casa del padre de ella. Porque si hay caso que las mujeres engañen al hombre, ya han tenido relaciones sexuales con otras personas, no con uno sino con otras personas, quizás hasta han abortado, se han sacado muchachos y van a un matrimonio como que fueran virgen. Y el hombre que se da cuenta ahí le dice: pero tú ya has tenido relaciones, ¿por qué tú has dicho que no has tenido intimidad? Porque se casan hasta de blanco. Y en esa condición, usted que ha caído en fornicación, usted mujercita, no puede casarse de blanco. Debe casarse con otro tipo de color de vestido. Porque lo blanco significa santidad, pulcro, sin mancha. Que usted ha ido al matrimonio sin mancilla, pulcra. Bendito, eso dice la palabra del Señor, no le digo yo. La palabra del Señor. Y si usted se casa en esa condición, engañando a ese hombre o engañando a esa mujer, le va a acarrear problemas más después. Por ese motivo es que vienen los divorcios. Por ese motivo que hay peleas dentro de los hogares, dentro de los matrimonios. Porque usted engañó a ese hombre o ese hombre engañó a esa mujer. Alabado sea el nombre del Señor. La prostitución de la hija de un sacerdote deshonraba el sagrado puesto de su padre. A ella debía dársela muerta y luego quemarla como algo detestable. En Levítico 21:9 dice eso. Es duro, ¿no? En el tiempo de la ley como era, ¿no? Ahora hasta se para en los altares en esa condición. En pecado, en fornicación, en adulterio, en prostitución, homosexuales. Hasta iglesia hay de homosexuales, de lesbianas. Todo tipo de iglesia hay hoy en el día. Para cada tipo de degeneración sexual. Que andan en pecado y en tanta cosa. Crean sus propias iglesias para tener libertad, para seguir pecando. Pero ante los ojos de Dios, usted está en maldición, en pecado. Y su fin es la muerte, el infierno. Eso es lo que le espera a usted. Pero si usted se arrepienta a tiempo, y mientras tenga vida, usted tiene esperanza, va a alcanzar salvación. Se aleja del pecado y no peca más. Alcanzará misericordia de Dios. No del hombre, sino de Dios, su benevolencia. Y usted va a ser salva o salvo.
Bendito sea el nombre del Señor. La fornicación entre personas casadas, adulterio, era una violación del séptimo mandamiento, y aquellos que cometían tal pecado merecían la pena de muerte. Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18 y 22:22. Los tipos de fornicación. El sexo con tu novia. El sexo con tu novia se llama fornicación. Y la persona que tiene relaciones sexuales contigo haciendo sexo, mire quién está detrás. El diablo. En las redes sociales hay una reflexión donde una persona que era muy consagrada ante Dios, ante el pueblo cristiano, bendito sea el nombre del Señor, y siempre estaba alejado de este tipo de pecado. Un muchacho joven, alejado del pecado, alejado de la maldad, bendito sea el nombre del Señor, y siempre hablaba de estos temas bien fuertes, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, dentro de la casa de Dios. Y por más que el enemigo lo tentaba de que caiga en este pecado, bendito sea el nombre del Señor, y él estaba parado en la roca que es Cristo Jesús, y seguía adelante y no caía en el pecado. Pero él decía que a Satanás lo tenía bajo sus pies. A Satanás lo tengo bajo sus pies. Siempre decía de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero día van, día vienen. Se descuidó el muchacho y cayó en la fornicación. Satanás, que el Señor reprenda, le presentó una mujer muy linda, muy bella para los ojos del muchacho. Siempre el enemigo le va a presentar cosas buenas. Nunca le va a presentar cosas malas, equivocadas. No, siempre le va a presentar algo bonito ante sus ojos. Quizás para robar o hurtar o lo que sea. Pero en este caso este muchacho en la fornicación. Y cuando tenían relaciones sexuales en su intimidad, la mujer encima se convierte en esto. En un demonio. Encima del muchacho, y esa le sale voz tenebrosa de esta muchacha y le dice: ahora, ¿quién está bajo mis pies? Era Satanás mismo convertido en una muchacha, teniendo sexo con este joven que era íntegro ante los ojos de Dios, pero cayó en la fornicación y tenía relaciones sexuales ahí directamente con el mismo Satanás, con el mismo demonio, que el Señor reprenda. Y así anda el enemigo, buscando a los jóvenes que caigan en la fornicación, que caigan en este pecado. No está viendo la razón social, el color de piel, si es pobre, si es rico, si eres grande, chico, lo que es flaco o gordo, no importa. El enemigo quiere arrastrarte al pecado. Aléjate del pecado. Reprende cuando lleguen estas tentaciones. Jovencito que usted me escucha. Porque más esta tentación de la fornicación es para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que caen en la fornicación. Muchos jóvenes caen en la fornicación. ¿Por qué? Porque falta ayuno, falta oración, falta de búsqueda. Y aún teniendo esa búsqueda, orando, ayunando, usted no es todo. Dios es todo. Aún que usted busca de Dios, afírmese más, busque más y aléjese del pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo y maravilloso es el Señor. Cuando el avaricioso profeta Balaam vio que no podía maldecir a Israel por medio de artes adivinatorias, procuró hacerle incurrir
en la desaprobación de Jehová, induciéndolo a tener relaciones sexuales ilícitas. Por medio de las mujeres moabitas consiguió que participaran en el sucio culto fálico de Baal de Peor, por lo que 24,000 israelitas perdieron la vida por cometer ese tipo de pecado. Ese está en Número 25, del versículo 1 al 9, y en 1 Corintios 10:8. Aquí tengo cerquita 10:8. 1 Corintios 10:8. Leámoslos. 10:8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí está, 23,000 cayeron en ese pecado. Leo nuevamente: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000 personas cayeron en la fornicación. Eso también está en Número 25, del 1 al 9. Bendito sea el nombre del Señor. Se advierte que el practicar las obras de la carne impedirá que el individuo herede el reino de Dios. En Gálatas 5, 19-21, ahí están los frutos de la carne. Vamos a verlo. En Gálatas 5:19. Busque su Biblia. No crea lo que yo estoy diciéndole ni nada. Usted mismo dése cuenta de lo que dice la palabra de Dios. En 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo eso hay en la casa de Dios. Hoy en el día todo esto hay. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, aquí Pablo aconsejándole a los Gálatas, otra iglesia cristiana, otro pueblo de Dios. No solamente en Corinto había inmundicia, inmoralidad sexual. Acá los Gálatas también practicaban esta inmoralidad sexual. Hoy en el día también se practica esta inmoralidad sexual dentro de la iglesia cristiana. Dentro de la iglesia cristiana se practica este tipo de inmoralidad. Imagínense que el hijo tenga relaciones sexuales con su madrastra, o la hija tenga relaciones sexuales con su padrastro. Esta inmoralidad sexual había en las casas de oración, en la iglesia, en el pueblo del Señor, dentro del pueblo del Señor. Y aquí le dice, hay una lista de aquí de los frutos de la carne. Con tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y más adelante sigue, más los frutos del Espíritu Santo, ahí le nombra otras cosas, lo que debemos hacerlo. Hoy en el día, y dice la palabra del Señor, a lo malo le decimos bueno, y a lo bueno le decimos malo. Nadie quiere vivir en santidad hoy en el día, vivir esta bendita palabra, especialmente el pueblo cristiano. Lamentablemente el pueblo cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. La fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser expulsado de la congregación cristiana. 1 Corintios 5, 9 al 13 y en Hebreos 12, 15, 16. Veamos el de Hebreo. Alabado sea el nombre del Señor. Santo y maravilloso es el Señor. Hebreo 12, 15.
dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y con ella muchas sean contaminadas. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Miren lo que hizo Esaú. Aunque procuró con lágrimas. Y a veces cuesta llanto. A veces cuesta situaciones difíciles. Cuando se comete un tipo de pecado como esto, pecado de muerte. Es tremendo. Porque tras de cometer el pecado, viene la consecuencia de sus actos. Dios lo perdona, Dios nos perdona, sí es verdad que nos perdona, pero detrás de eso viene un castigo. ¿Para qué? Para que su carácter se moldee, para que su carácter mejore y no vuelva a caer nuevamente en pecado. Miren lo que le pasó a David por caer en adulterio. Y no solamente en adulterio, sino que también en asesino. Y de ese fruto, de ese adulterio, nació un niño. ¿Y qué le pasó a ese niño? Se murió. Aunque él procuró con llanto, con gemido, ayunando y todo eso, el castigo vino porque vino. Se murió el niño, se acabó. Él sabía. David sabía que las consecuencias son pecados. Por eso cuando fue y le dijeron: David, tu hijo se murió. Ok, se murió. Se levantó, se cambió de ropa y pidió comida. Él sabía lo que venía. Él sabía ya eso. Por eso ya no dijo nada más. Supo decir a tiempo lo que estaba pasando. Buscó de Dios, buscó el perdón, se arrepintió. Y cuando ya le dijeron que el niño murió, él se levantó, se limpió su ceniza y pidió comida. Y en el Salmo 51, cómo expresa su arrepentimiento David hacia Dios: ten piedad de mí. Qué precioso reconocer el pecado en lo que uno haya caído y expresar nuestro arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. En sentido simbólico, para Jehová Dios, la nación de Israel que estaba en relación de pacto con él, era una esposa. Nosotros somos la esposa del Cordero. En Isaías 54, el versículo 5 y 6, cuando Israel llegó a ser infiel a Dios, despreciándolo y volviéndole a otras naciones como Egipto y Asiria en busca de ayuda y pactando con ella, fue como una esposa infiel, adúltera o prostituta que fornicaba con todo descaro. Ezequiel 16:15, 25-29. De manera semejante se llama adúlteros a los cristianos que están dedicados a Dios o que profesan estarlo y de manera infiel practican adoración falsa o se hacen amigos del mundo. Santiago 4:4. Esto es lo que podemos ver sobre lo que es la fornicación. Es un pecado de muerte, que solamente Dios es el único que puede perdonar, restaurar la vida pecaminosa que llevemos. Jovencito, jovencita, hombre o señorita, varón o mujer que todavía no se ha casado,
No permita que el enemigo toque su corazón y caiga en pecado. Eso no es cuestión también de decir que todo le echamos la culpa a Satanás. Es verdad que él está buscando que nosotros caigamos. Pero miren Santiago 1, 13 en adelante, que a veces nosotros caemos en pecado por nuestra propia concupiscencia, por lo que usted tiene la suciedad en su corazón. En su celular, ¿qué está viendo usted? Está viendo pornografía, películas sucias, novelas sucias. Y eso usted se le va quedando en su corazón, en su mente. Se le alberga ahí toda esa suciedad. Y en el momento que usted tiene íntimo, ahí se acuerda de esa suciedad y comienza a masturbarse, jovencito, jovencita. Y usted cae en fornicación con su propio cuerpo. No permita que el enemigo lo toque. No permita que su propia concupiscencia lo haga caer en el pecado de la fornicación. Déjeme orar por usted. ¿Sí? Cierra sus ojos. Señor amado, he escuchado el mensaje de tu bendita palabra. Quizás yo ya conocía este tema de la fornicación, pero aún conociendo lo que es la fornicación, lo he hecho, Señor. Te pido que tengas misericordia de mi vida, Padre amado, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame, Señor, a seguir adelante y dejar este pecado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Déjeme orar por usted ahora. Señor amado, mira las personas que han hecho esta oración, Señor. Sea usted obrando con tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, Padre. Llénalo de tu presencia, Dios mío, la gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdalo y cúbrelo con tu sangre preciosa. Mira, Señor, que se ha arrepentido de corazón, Señor, de este pecado de la fornicación, Señor de la gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que lo ayudes a seguir adelante, Dios mío, la gloria, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Fornicación no solamente caer en el acto sexual, sino también fornicar la palabra de Dios, llevar un evangelio equivocado, diferente a lo que dice la palabra del Señor. A lo que hicieron esta simple oración, le invito a que usted busque una iglesia cristiana evangélica donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acérquese al pastor y comience a congregar. Ayude a su pastor en ese lugar a seguir adelante. A los amigos que están escuchando, no deje de suscribirse a este canal, Reflexión para el Alma, Palabra de Dios. Suscríbase, toque la campanita y cada vez que hay un mensaje o una reflexión para el alma, le va a llegar a su dispositivo. Dios le bendiga y Dios le guarde.